En este video veremos las propiedades de algunos números en base a sus operaciones y su posición dentro de la recta numérica, puesto que en la prueba de la actitud académica para el ingreso del examen de la UAP veremos varios ejercicios donde tenemos que comparar ciertas cantidades con otras, entonces es importante identificarlas dentro de la recta numérica. Bien, para empezar vamos a clarificar nuestra idea que tenemos sobre la suma algebraica cuando se tienen signos. En el caso de la suma, vamos a poner los 4 casos básicos para sumar números algebraicos, siempre y cuando considerando los signos. Ya sabemos que los signos pueden ser positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, yo tendré siempre las siguientes situaciones. Puedo tener estos dos números así, mezclados, cambiando lo que viene siendo el signo. Así de esta manera, bueno, vamos a ponerlo. Okay. Si acá es más 2 menos 3, acá vendría siendo menos 2 más 3. Y tenemos la otra situación, en el caso de que los dos números tengan los mismos signos. Ahora, muchas veces llegamos a confundirnos rápidamente sobre qué hacer cuando tenemos esta situación. Y este atajo hay que aprenderlo mentalmente para que podamos hacerlo rápidamente. El atajo es el siguiente. Si vemos signos diferentes entre dos cantidades, la operación que se va a hacer siempre va a ser una resta. Si vemos signos iguales entre las dos cantidades, signos iguales, la operación que se va a hacer siempre será una suma. Ahora, ¿cómo se resta y cómo se suma? Bueno, pues eso ya lo sabemos hacer. 3 menos 2 me da 1, pero predominará en la resta siempre el signo del más grande. En este caso el resultado de más 2 menos 3 es una resta, es 1 la resta, pero predomina el signo del más grande, que en este caso es menos. Para el caso de abajo sería menos 2 más 3, también es una resta puesto que son signos diferentes y predominará el signo del más grande, que es el más 3, que sería en este caso más 1. Vean la sutil diferencia. Más 2 menos 3 me da menos 1, menos 2 más 3 me da más 1. Signos diferentes se restan y predomina el signo del más grande. Con eso básicamente, con esa idea, es con lo que podemos hacer este tipo de operaciones. Vamos ahora con el caso de cuando se suman. Cuando son signos iguales, la operación algebraica que predomina es la suma. Más 2 más 3 será fácilmente más 5 con predominancia positiva. Es decir, una suma de positivos. Menos 2 menos 3, ojo aquí, nunca cometen el error de los signos, es decir, menos por menos más. Eso no existe, salvo en la multiplicación y en la división. Sin embargo, cuando tenemos una suma algebraica es menos 2 menos 3, el resultado es menos 5, puesto que como son signos iguales, se suma y es una suma de dos números negativos. Ahí está, menos 5. De esta manera, este atajo, siguiéndolo, es como vamos a poder deducir la suma algebraica. Signos diferentes se restan y el resultado predomina el signo del más grande, del número más grande. Signos iguales se sumarán y el resultado pues será prácticamente ya sea una suma positiva o una suma negativa. De esta forma es como vemos la suma algebraica. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la resta? En el caso de la resta es muy similar a la parte de la suma algebraica, sin embargo con un sutil cambio. Si yo tengo menos 2 y le voy a restar, en este caso vamos a ponerle menos 3, vamos a suponer eso. Entonces yo tengo menos 2 y restar significa quitar, entonces le pondré menos, este es el restar, y le voy a restar el número de menos 3, ahí está. Por lo tanto, aquí puedo hacer un cambio de signo fácilmente. Signo que predomina a un paréntesis, aplicamos ley de signos, puesto que el paréntesis siempre me indica multiplicación. Entonces menos por menos me daría más 3, ahí está. Y regreso al caso de la suma algebraica. Más 3 menos 2, sabemos que si son signos diferentes, se restan, el resultado es 1 y predomina el signo del más grande, que en este caso es el más, que no se pone, ahí está. Podemos tener otra situación de la misma manera. Podemos a menos 4 le vamos a restar 2, ahí está, un 2 positivo. Entonces esto es menos 4, restar significa esto, y el 2 pues lo podemos poner en un paréntesis de esta manera. Para quitar el paréntesis, si ya nos dimos cuenta, es menos por más, menos, y me quedaría menos 4 menos 2. Signos iguales, recordemos, se suma 6 y predomina la suma de la naturaleza, en este caso es una suma de negativos. Ahí está, eso sería el resultado. Esto es simplemente en el caso de la resta. Cuando ubiquemos restar, restar siempre va a querer decir, en términos algebraicos, cambiar de signo al número que vamos a restar. En el caso del 2 lo cambiamos a menos 2
En el caso del menos 3 lo cambiamos a más 3. Vamos ahora a hablar del producto, o en este caso de la multiplicación algebraica. El producto algebraica contiene los siguientes signos, obviamente. Entonces podremos tener las cantidades de más 2 por menos 2, vamos a ponerlo así. Acá no importa tanto el número, sino importa más bien los signos. Menos 2, vamos a ponerlo así, bueno, vamos a poner nada más los signos, en el caso de la multiplicación. Es más por más, menos por menos, más por menos y menos por más. Acá se va a dar lo siguiente, más por más, en este caso me daría siempre más, es decir, signos iguales me dan más y signos diferentes automáticamente me dan menos, sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede con la siguiente situación? Cuando hay un número negativo adentro que se eleva a una potencia par, como en el caso del cuadrado, en el caso de la cuarta, etc. Vamos a enumerar si un número negativo se eleva a una potencia par y si un número negativo se eleva a una potencia impar. Ahora, para no estar haciendo esta ley de signos cuantas veces nos diga el número par, si yo veo un número negativo elevado a una potencia par, el resultado siempre va a ser un número positivo. Y si veo un número negativo elevado a una potencia impar, el resultado siempre va a ser un número negativo. Por ejemplo, si vemos un número negativo adentro y lo tenemos elevado a la onceava. A la onceava es un número par, es un número impar, por lo tanto el resultado siempre va a ser negativo. Tengo un número negativo elevado a la, supongamos, una potencia muy grande, a la 100. La 100 es un número par, el resultado siempre me va a dar un número positivo. Y bueno, ya tendría que multiplicar el número las cantidades de veces que me indiquen. Sin embargo, aprendernos esto de memoria es un atajo muy importante a la hora de resolver ejercicios rápidamente. Ahí está, entonces esto es importante también aprenderlo. Finalmente, también en la parte de aritmética y los principios de álgebra nos encontraremos con las representaciones de la recta numérica. La recta numérica divide a los números enteros, es decir, el 0 como parte principal. De este lado colocados los números negativos a la parte de la izquierda, así hasta llegar al menos infinito, y en la parte derecha tenemos los números positivos, el más 1, el más 2, el 3, bueno, ya no colocamos los signos, hasta el más infinito. Por lo tanto, podemos acá identificar fácilmente los números positivos a la derecha y siempre los números negativos a la parte de la izquierda, de esta manera. Entonces, podemos rápidamente, gracias a la recta numérica, ubicar de manera precisa ciertas cantidades dentro de ella. Además de que también encontraremos los signos dentro de las propiedades de los números, como mayor que o el signo de menor que. ¿Cómo aprendernos esto? Bueno, el mayor que siempre apunta hacia la derecha, es decir, apunta hacia los números mayores. En este caso, los números mayores siempre serán del lado positivo, puesto que acá está el 4, el 5, el 10. Cada vez que vaya yo más hacia la derecha, apuntará a los números mayores. Mientras que el menor que apuntará siempre hacia la izquierda, apuntando en la recta numérica a la parte de los números negativos menores. Entonces siempre el menor que me va a Bien, muchas de las veces en los ejercicios, en las ecuaciones que nos vamos a encontrar en la prueba, servirá saber algunos casos muy básicos de factorización. Para explicarlo de manera más concreta, simplemente son 3 casos muy básicos. Entonces vamos a pasar
a ver cómo identificar los casos básicos. Por ejemplo, tenemos el llamado factor común, que es el que vamos a comenzar a analizar. Ahora, ¿cómo identificamos, lo he puesto de la parte de la derecha, una expresión que se pueda factorizar, como su nombre aquí lo dice, por la estrategia de un factor común, o identificarlo? Bueno, pues para poder hacerlo hay que identificar que todos los términos de la factorización, en este caso son dos términos, todos los términos van a tener, todos, exactamente todos, tienen un factor común. En este caso, un factor común significa que tienen algo de igual, algo de similar entre ellos. Véanlo aquí, observemos. Lo que tienen de igual es la x. Eso que tienen de igual es el llamado factor común. Y procedemos a factorizarlo. Es decir, el factor común es la x y siempre vamos a elegir la x, o en este caso la letra, con el exponente más pequeño de que esté apareciendo en cada uno de los factores. En este caso aparece x cuadrada y x a la 1. Voy a elegir siempre el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuadrada o a la 1? Pues va a ser x a la 1. Ahí está. Después, como su nombre lo dice, la factorización es sacar los factores que me producen, al momento de hacer la multiplicación, me producen el término que estoy factorizando. En este caso, el resultado que tengo aquí arriba. Entonces, abro un paréntesis, ya que tengo mi factor común, y empiezo a hacer las divisiones. X cuadrada entre x me queda x, más por más 2x entre x me queda 2. Recordemos cómo hacemos esto. O dicho de otra manera, incluso es un poco más fácil de hacerlo. Es decir, acá voy a preguntar qué me hace falta aquí poner para que multiplicado por la x me dé x cuadrada. Pues me hace falta otra x, porque x por x me da x cuadrada. Luego, ¿qué me hace falta aquí poner para que un número aquí colocado multiplicado por la x me dé 2x? Pues me doy cuenta que el 2. 2 por x me da más 2x. Y de esta manera es como factorizamos este tipo de casos. Vamos a suponer otro caso. 3x cúbica menos 2x cuadrada más x. Ahí está. Para esta situación, identificamos que todos tienen en común la letra x. Factorizamos en base a la letra x con el exponente más pequeño. Aquí está el más pequeño. Que el otro es cuadrado y el otro es cúbico. Y listo. Después, ¿qué le hace falta aquí para que multiplicado por esta x me dé 3x cúbica? Pues sería 3x cuadrada menos, ¿qué le hace falta aquí para que multiplicado por x me dé 2x cuadrada? Pues sería un 2x. ¿Y qué le hace falta aquí para que multiplicado por esta x me dé más x? Pues no le hace falta nada, por lo tanto voy a poner el número 1, porque 1 por x me da más x. Y listo. De esta manera queda factorizado este caso. Recordemos cómo identificarlo fácilmente. Tienen un factor común todos los términos. Y ese factor común casi siempre será un número junto con una letra. Bien, entonces este es el primer caso dentro de la factorización básica. Aquí estamos viendo videos de factorización muy básicos. Si quieren ver más videos, pasen a lo que son nuestra serie de videos del canal dedicados a pura factorización, donde encontrarán 10 videos importantes de todos los casos de la factorización. Entonces vamos con el siguiente caso. El siguiente caso se le llama una diferencia de cuadrados. ¿Cómo es la esquematización de este caso? Es la siguiente. Siempre va a haber una diferencia, es decir, una resta, y tendremos dos números que tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, ¿cómo identificarlo? Si podemos de alguna manera establecerlo aquí, es cómo identificar el caso, vendría siendo de la siguiente forma. La respuesta a esto es que va a haber una resta, es decir, serán dos números o dos cantidades restadas, y las dos cantidades estarán elevadas al cuadrado. Entonces acá son dos cantidades elevadas al cuadrado. Vamos a ponerlo así. Y separadas por el signo menos. Y separadas por un menos. Esto hay que aprenderlo de memoria, para que no haya ningún problema. Ahí está. Estamos haciendo los videos no con toda la teoría básica de un libro de álgebra, de un libro básico, sino únicamente en cómo podemos observar las cosas de manera básica y aprendernos con el lenguaje mucho más sutil. Ahora sí, ¿cómo factorizamos esto? Bueno, una diferencia de cuadrados siempre la vamos a factorizar con dos paréntesis,
de la siguiente manera, muy fácil, y sacaremos las dos raíces cuadradas. ¿Cuáles son las dos raíces cuadradas? La raíz cuadrada de x cuadrada es x, la raíz cuadrada de 1 es 1. Y estos dos los vamos a repetir aquí, adentro de cada uno de los dos paréntesis. Finalmente pondremos cada uno alternando los signos, de esta manera. Y listo, tengo ya una factorización de una diferencia de cuadrados. De igual manera puedo tener lo siguiente, 9x cuadrada menos 4. Identificamos que es una diferencia de cuadrados también, puesto que ambos tienen raíz cuadrada exacta, 3x en este caso, y 2. Y están separados con un signo menos, tal como nos dice nuestra guía de cómo identificarlo. Quedamos que tenemos que, para factorizar esto, es abrir dos paréntesis, extraer la raíz cuadrada del primero, que es 3x, la repetimos, tal como aquí, y la raíz cuadrada de 4, que es 2, ahí está. Finalmente alternamos los signos. No hay ningún problema en poner el menos aquí y el más de este lado, pero siempre debemos alternar los signos. Y de esta manera vemos cómo poder factorizar otro de los casos muy básicos dentro de los temas de factorización, la diferencia de cuadrados. Pasaremos a nuestro tercer caso. Nuestro tercer caso lo podemos englobar en uno solo, a pesar de que se puede también diferenciar como dos de ellos. El siguiente caso es factorizar los trinomios cuadrados perfectos o no perfectos. En este caso vamos a diferenciar trinomios cuadrados. Aquí vamos a identificar cómo poder identificarlo, como siempre, y aplicar nuestra estrategia. Uno de estos casos bien puede ser el siguiente: x cúbica menos 3x menos 4. Ahí está. Es un trinomio puesto que tiene, bueno, este sería x cuadrado menos 3x menos 4. Ahí está. Es un trinomio puesto que tiene tres términos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre los trinomios, todos los trinomios son factorizados por dos paréntesis, de esta manera. Vamos a extraer la primera raíz cuadrada del primer término, que es este, que viene siendo x, su raíz, y la vamos a colocar en la primera posición. Ahí está. Después viene aquí lo importante. Si se trata de un trinomio cuadrado no perfecto, seguirá la siguiente regla. El último número, el menos 4, lo voy a obtener de dos números multiplicados. Pero el término del medio, el menos 3, lo voy a obtener de dos números, pero en suma algebraica. Es decir, en suma o resta. Ahora, ¿cómo hacerlo? Díganme, dos números que multiplicados me den el 4. Acá es importante primero identificar los dos números que multiplicados te den el tercer número. Entonces puedo factorizar el 4, mitad 2, mitad 1. Acá tengo dos números. 2 por 2 me da 4. Pero a la vez, estos dos mismos números tienen que, sumados o restados, me tienen que dar menos 3. Si yo los sumo, pues me da 4. O menos 4 en el caso de cambio de signo. Y si yo los resto, me da 0 automáticamente. Entonces no me cuadran. No me puede dar menos 3. No puedo elegir estos dos números. ¿Hay otros dos números que multiplicados me den 4 y sumados o restados me den menos 3? Sí, 4 y 1. 4 por 1 me da 4. Y si yo de alguna manera los resto, recordando el video anterior donde vimos la diferencia de los signos en base a la suma algebraica, ¿cómo le hago para que me dé menos 3? Pues como me está dando menos 3, quiere decir que vino de una resta y el signo que predominó es el más grande, en este caso el menos 4. Y listo. Sería menos 4 y más 1, porque menos 4 por más 1, según la regla de la multiplicación de signos, me da menos por más, menos 4. Que sí, concuerda exactamente con los signos correspondientes. Entonces pondré yo el menos 4 y el más 1. De esta manera. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es la posición exacta de ubicación de estos signos y de los números que deben de ser los factores. Ahora, de esta manera es como identificamos uno de los factores. Esto es factorización de un trinomio cuadrado no perfecto. Vamos ahora a ver un caso muy similar, pero ahora con un trinomio cuadrado perfecto. X cuadrada menos 2x más 1.
Al momento de ser un trinomio cuadrado, ya sabemos que debemos de abrir dos paréntesis. Y siempre es la misma estrategia. Raíz cuadrada del primero, x. Y se repite en ambos. Ahí está. Después, pensamos en dos números multiplicados que me den más 1. Acá debe de haber dos multiplicados. Y luego dos números sumados que me den el menos 2. Pues para que me den 1, simplemente tengo 1 por 1. Y este 1 por 1, si yo lo sumo, me va a dar menos 2. Por lo tanto, tiene que ser una suma, pero de dos números negativos. Entonces, veamos que menos 1 por menos 1 me va a dar más 1, si cuadra el signo del último. Y menos 1, una suma algebraica de dos negativos me va a dar menos 2. Si cuadra perfectamente con el término de en medio. Entonces, serían x menos 1 por x menos 1. Y vean que si tenemos dos cantidades, si nos damos cuenta los dos paréntesis contienen el mismo término, también lo puedo poner así, x menos 1 elevado al cuadrado. No olvidemos eso. El álgebra siempre se trata de simplificar. Y al momento de simplificar las cosas, siempre es importante ver dónde podemos ramificar estas ideas. Si es x menos 1 por x menos 1, lo podemos siempre agrupar como un solo término elevado al cuadrado. Bien, de esta manera vimos ya tres factorizaciones muy básicas. Hay que aprenderlas, hay que ver el video varias veces para poder dominarlas y aprenderlas. Al final, estas factorizaciones, si las manejamos de memoria y de manera muy fácil, podemos hacerlo y manipularlo dentro de la prueba. Ya veremos ejemplos de cómo manipularemos todos estos conocimientos muy básicos, muy sutiles que hemos elegido perfectamente para que en la prueba sea mucho más fácil de digerirla y mucho más fácil y encontremos varias estrategias para poder realizar la prueba. No olvides visitar nuestros videos en Profesor Particular Puebla, ya sea videos básicos de factorización o también los 42 videos que tenemos de la PAA o los 24 videos que tenemos de la PAC para el ingreso de la UAP. En este video veremos los conceptos geométricos básicos adecuados para ingresar a lo que viene siendo la prueba de aptitud académica y que nos servirán para los ejercicios consecuentes que contengan ejemplos relacionados con la geometría. Vamos a ver en este ejemplo ciertas deducciones importantes que debemos de aprender. Estos videos hay que aprenderlos de memoria porque son los conceptos básicos sacados que vamos a necesitar para realizar la prueba. Entonces, lo primero que va a hacer son las relaciones entre ángulos. Sabemos que un ángulo se forma básicamente por la intersección de dos rectas. Entonces, aquí voy a poder encontrar distintos ángulos. Los primeros que voy a identificar son estos, los ángulos que están aquí, el denominado ángulo X y el ángulo Y. Si podemos ubicar, estos dos ángulos se llaman opuestos por el vértice, puesto que, como su nombre lo dice, básicamente está uno enfrente del otro y únicamente los separa pues la intersección, que es el vértice. Entonces, estos ángulos normalmente son siempre iguales. De manera que pueda yo deducir que el ángulo X es igual al ángulo Y. De esta manera. Entonces, estos son opuestos por el vértice. Y de asimismo puedo encontrar que también aquí encuentro otros opuestos por el vértice. A esto lo puedo llamar el ángulo, supongamos, alfa, y a esto lo puedo llamar el ángulo beta. Por lo tanto, como son opuestos por el vértice, el ángulo alfa será igual al ángulo beta también. Entonces, siempre que tenga yo ángulos que se encuentran con esta manera, en esta notación, serán opuestos por el vértice. Y todo el tiempo van a ser ángulos iguales. Ahora, ya que vimos las nociones de opuestos por el vértice, que se encuentran en dos rectas, en la intersección de dos rectas, también podemos identificar los ángulos interiores de un triángulo. Para algunas figuras geométricas, sobre todo la figura triangular, que vemos así, identificamos aquí los ángulos, en este caso X, aquí Q, y de este lado el ángulo P. Hay un teorema importante, que es el teorema que nos identifica los ángulos internos de alguna figura geométrica. Para el caso del triángulo, siempre los ángulos interiores, es decir, el ángulo X más el ángulo P más el ángulo Q, en un triángulo cualquiera, van a ser de 180 grados. Por lo tanto, si yo conozco algunas magnitudes, puedo rápidamente deducir cuánto vale la otra.
Sabemos que de un triángulo rectángulo es un poco más fácil, puesto que un triángulo rectángulo siempre va a contener a un ángulo recto, que va a ser este, y los otros dos pues pueden ser desconocidos. Entonces este de aquí sabemos que vale 90 grados, gracias a que es un triángulo rectángulo, y los otros dos ángulos serán complementarios para poder hacer también la suma de los tres ángulos interiores llegar a ser de la misma manera 180 grados. Entonces, estas son las relaciones de ángulos en un triángulo. Para las siguientes figuras geométricas, como es el caso del cuadrado, del rectángulo y de cualquier polígono regular, la suma de sus ángulos internos no nos van a dar 180 grados. La suma, en este caso vamos a poner ángulo A, B, C y D, la suma de sus ángulos para el caso de las siguientes figuras planas, a excepción del triángulo, será de 360 grados. Y así lo podemos hacer para cualquier polígono regular. En este caso, polígonos regulares son pentágonos, hexágonos, octágonos y todo ese tipo de figuras que se forman a partir de una circunferencia rodeada por lados. Entonces, de esta manera sabemos que los teoremas importantes son los que acabamos de mencionar aquí. Vamos a ver algunas situaciones donde estos teoremas se apliquen. Por ejemplo, vamos a borrar esta figura geométrica. Y ya que conocemos estos conceptos aquí importantes, vamos a generalizar algún ejercicio esquemático. Supongamos que si nosotros tenemos esa misma figura, vamos a suponer exactamente el mismo tipo de patrón geométrico. Supongamos que encontramos distintos ángulos. Entonces, sé que por ejemplo este ángulo de aquí va a medir es un poco muy grande, vamos a ponerle unos 120 grados. Y estos ángulos de aquí, este va a valer 60 grados y este va a valer unos 45 grados, supongamos. No está a escala, sin embargo lo vamos a dejar aquí. El ángulo X no lo conozco, el ángulo Y tampoco, y de igual manera el ángulo alfa tampoco lo conozco. Entonces, vamos a encontrar, gracias a lo que acabamos de ver, los ángulos alfa, X y Y. Para encontrar el ángulo alfa, que es el primero, me baso con esta suposición. Sabemos que este ángulo de aquí vale 120 grados. Pero si recortamos este pedazo, lo recortamos así, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos esta posición angular, que es la que vale 120 grados, que es justo esta que estoy aquí, y la siguiente que no sé cuánto vale, que es el ángulo alfa que me interesa saber. Sin embargo, vemos aquí que hay una recta importante. Un término importante aquí es que en la recta, prácticamente esto es un medio giro de círculo. Véanlo aquí. Es un medio giro circular. Y el círculo en completa circunferencia vale 360 grados. Sin embargo, la mitad de la circunferencia es de 180 grados. Por lo tanto, podemos concluir que el ángulo de 120 grados más el pequeño pedazo de la porción del ángulo alfa me tienen que dar exactamente medio círculo, puesto que es la posición que va completamente sobre la recta que tenemos aquí. En este caso sería medio círculo, son 180 grados como lo hemos mencionado. Por lo tanto, si despejamos el ángulo alfa, sería 180 grados, 120 está sumando también, tiene un signo más, pasa restando. Y me doy cuenta que el ángulo alfa vale 60 grados. Por lo tanto, mi ángulo alfa ya lo tengo conocido, vale 60 grados. Y ahora vamos a aplicar, ya sabemos que este vale 60 y este también debe valer 60, puesto que son opuestos por el vértice. ¿Listo? Asimismo, este 120 vale igual 120 de este lado. Sin embargo, ya tenemos los que nos interesan, el ángulo alfa. Después, podemos aplicar el tema de los ángulos internos de una figura triangular, que me da 180 grados, serían 60 grados, más 60 grados de este lado, más el ángulo Y, igual a 180 grados. Y de aquí nada más me basta despejar el ángulo Y. Estos dos 60 grados están sumando, pasarían restando, de esta manera. Sé que 60 y 60 son 120, sería 180 grados menos 120 grados. Recordar que aquí tenemos menos 60 es una suma de negativos. Y ya está, la suma de negativos me da menos 120. Por lo tanto, el ángulo Y debe valer 60 grados haciendo la diferencia 180 menos 120.
Entonces ya tengo también cuánto vale esta posición angular, 60 grados. Listo. Me falta nada más concluir con la magnitud del ángulo X. Si aquí vale 60 y aquí vale 45, me falta X, aplicamos exactamente la misma regla que tenemos aquí arriba. El teorema de los ángulos internos nos dice que la suma de los tres me va a dar siempre 180 grados para una figura triangular. Por lo tanto, despejando el ángulo X sería 180 grados menos, y si quieren ya podemos sumar esto, 60 más 45 me da 105 grados, que van a pasar restando. Por lo tanto, serían 180 menos 105 grados, me daría una posición angular de 75 grados. Y listo. Ya sabemos que el ángulo X vale 75 grados. Y tenemos todas las posiciones angulares de la figura geométrica en cuestión. Cabe mencionar que la figura, aunque no está a escala, nos sirve para poner en práctica nuestros conocimientos aplicados de los teoremas teóricos que acabamos de conocer. Entonces sigan viendo los videos que están en nuestro canal, ya sea los 42 videos disponibles de manera gratuita o nuestros videos generales que son de manera, en este caso, que tienen un costo. De igual manera, entra a nuestra página de profesor particular para saber los detalles acerca del curso presencial o el curso en línea. Ahora, en muchas situaciones también veremos y necesitamos recordar cuáles son las propiedades de las rectas paralelas. Cuando se tienen dos rectas paralelas, como en el caso de esta situación, paralela M a N, y cortadas por una secante, de manera como lo vemos aquí, se van a formar siempre 8 ángulos posibles. Aquí están denominados con las letras A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, estos 8 ángulos tienen propiedades interesantes al momento de relacionarse, las cuales veremos aquí. Aprenderemos a denotar cuáles son estos ángulos y cómo se relacionan unos tras otros. Entonces, vamos a continuar. Serían, aquí vemos que obviamente hay ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver cuáles son los opuestos por el vértice. Si nos damos cuenta, los ángulos opuestos por el vértice son los siguientes. El ángulo A con el ángulo B, por lo tanto el ángulo A es igual al ángulo B. El ángulo C con el ángulo D son iguales, ya vimos esto en el video anterior. El ángulo E con el ángulo F y el ángulo H con el ángulo G. Estos son los que podemos denotar como opuestos por el vértice. También aquí vemos que hay ángulos diferentes. Ya sabemos también que, por ejemplo, si yo aplico la propiedad de que el ángulo B más el ángulo C están sobre la mitad de una circunferencia, como lo hemos denotado, el ángulo B más el ángulo C me va a dar 180 grados. Son ángulos complementarios de esa manera. Entonces, esa propiedad también nos puede funcionar. Sin embargo, eso ya se debe de tomar en cuenta que se sabe, que se conoce. En este video el objetivo es ver las otras relaciones entre los ángulos. Vamos a identificar los siguientes ángulos, los llamados ángulos correspondientes. Estos ángulos también son ángulos iguales. ¿Cuáles son correspondientes? Pues como su nombre lo dice, son ángulos que corresponden en la misma posición formados aquí que en la misma posición formados de este lado. Por ejemplo, vean el ángulo C y el ángulo G. Si yo recorto este pedazo, encajaría perfectamente en este lado, en el ángulo G. Por lo tanto, puedo ver que el ángulo C es correspondiente al ángulo G, puesto que la posición corresponde de manera similar colocada en el ángulo G y viceversa. Ahora puedo ver los demás correspondientes. El ángulo A corresponde a la posición del ángulo E. Entonces A es igual a E. ¿Qué otros ángulos? El ángulo D corresponde a la posición del ángulo H. Y finalmente el ángulo B corresponde a la posición del ángulo F. De esta manera vemos que esos corresponden a sus posiciones y también son ángulos iguales. Tenemos otros ángulos también denotados en estas paralelas. Los ángulos llamados alternos internos. Estarían aquí. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Bueno, pues los ángulos alternos internos son los siguientes. Como vemos, este ángulo y este de aquí, el ángulo B y el ángulo G, se encuentran adentro. Para identificar los internos me voy a situar en las paralelas en la parte de adentro. Para identificar los llamados alternos externos,
me voy a situar en las paralelas, pero en la parte de afuera. Es decir, los internos serán únicamente la parte de adentro. Los externos serán de la paralela hacia arriba, de la paralela hacia abajo, las partes de afuera. Entonces, los alternos, como su nombre lo dice, es alternar de un lado y del otro. Entonces, el ángulo D está de este lado y su alterno interno es el ángulo G, puesto que están adentro y están alternados, uno en la parte izquierda de la recta y el otro en la parte derecha de la recta. Por lo tanto, el ángulo D con el ángulo G son alternos internos y son iguales también. Ahora, ¿por qué podemos conseguir esto? Bueno, pues aquí hay algo muy fácil de ver. Vean aquí, el ángulo C es igual al ángulo D propuesto por el vértice. Vean que el ángulo D es igual al ángulo C y al mismo tiempo el ángulo C es igual al ángulo G. Por tanto, el ángulo D y el ángulo G pues son idénticos, puesto que los dos corresponden al mismo ángulo, al ángulo C, que es lo que vemos en lo alterno interno. Y bueno, ya sabiendo esto, simplemente falta identificar. Acá está uno adentro, de un lado y del otro. Por lo tanto, los otros alternos internos serían el ángulo B, que está aquí, con el ángulo E. De esta manera, puesto que está adentro, y están opuestos. Es decir, uno de un lado, uno del otro. Está alternado. Los alternos externos siguen la misma regla. El ángulo A con el ángulo F, sería en este caso. Vean que están afuera, y uno está de un lado y otro está del otro lado de la recta. Y finalmente el ángulo C con el ángulo H, de esta manera. Estos son los únicos ángulos importantes que hay que considerar. También existen los ángulos colaterales internos o colaterales externos. Sin embargo, pues esa propiedad no es tan importante, puesto que también podemos relacionar los ángulos gracias a las rectas, a lo que hemos mencionado. Si forman medio círculo, como el ángulo B, más el ángulo C, me tiene que dar 180 grados. Aquí está el ángulo A más el ángulo D, también me tiene que dar 180 grados. Y de igual manera podemos hacer leyes para esta figura. Sin embargo, esta forma de expresar los ángulos ya lo sabemos de los videos anteriores, de los videos básicos. Ahora bien, vamos a aplicar estas propiedades que acabamos de comprender simplemente con sus nombres. Hay que aprenderlos, no tanto aprender la numeración, sino más bien aprender el nombre y saber identificarlos dentro de las rectas, fuera de las rectas paralelas y cortadas por la secante. Entonces vamos a proponer un ejemplo para poder clarificar esto mejor. Vamos a trazar nuestras dos paralelas, una recta secante, y vamos a darles posiciones angulares. Acá será X, acá será Y, acá será Z, acá será, bueno, vamos a ponerlo aquí, W. Y vamos a darles pues posiciones importantes, bueno, vamos a darles magnitudes importantes. Vamos a suponer que este vale, ¿cuánto valdrá? Más o menos unos, ¿qué serán? 110 grados. Y vamos a suponer que ¿qué otro ángulo? Pues ya, con ese me parece. Sí, nada más con ese. Entonces nos van a pedir encontrar todos estos ángulos en posiciones que vemos aquí. Simplemente conociendo este que es de 110 grados. Aquí tenemos este ángulo, vamos a llamarlo como alfa, y este de aquí como beta. Vamos a proceder. Si este ángulo vale 110 grados, rápidamente puedo deducir cuánto vale este o este de acá. ¿Cómo? Pues muy fácil, aplicando el teorema de este ángulo más el ángulo de W, vienen dándome 180 grados, puesto que son media posición de círculo. Es decir, es una horizontal, es una recta, y medio círculo vale 180 grados. Por lo tanto, el ángulo W me puedo dar cuenta que vale 180 menos 110. El ángulo W vale 70 grados. Ya está, tengo 70 grados aquí. Como es opuesto por el vértice a este, sé que esta posición automáticamente también vale 70 grados. ¿Cuánto vale el ángulo X? Pues como es opuesto a 110, opuesto por el vértice, valdrá 110 grados. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya, listo. Estas posiciones simplemente son correspondientes exactamente a toda la figura que está aquí abajo. Simplemente pasamos estos ángulos, los pasamos acá. O
pues ya sabemos que este ángulo es correspondiente, vean la posición, al ángulo Y, que es de 110 grados, listo. Después, este ángulo 70 grados es alterno interno con Z. Lo podemos mandar igual, alterno interno, ahí está, 70 grados. Después, vemos que este ángulo es alterno externo con beta. Ahí está, 70 grados. Y bueno, ya, si quieren ver aquí nada más este de aquí, que es el de 110, con este de acá, que son alternos internos, también valdría 110 grados. En términos generales, la misma figura se pasa directamente acá, con las mismas magnitudes en ángulos. Este tipo de problemas lo podemos encontrar fácilmente en la prueba de aptitud académica, puesto que vendrán figuras donde tendremos que descomponer, y para la descomposición necesitamos conocer de manera precisa cómo se forman los 8 ángulos de las dos rectas cortadas por una secante. Recuerden que estos conceptos son importantes y hay que aprenderlos totalmente. Son los conceptos básicos. No tratamos de meter toda la teoría generalizada, simplemente lo básico, necesario y con lo más corto posible en la comprensión, en el entendimiento. Si aprendemos estos primeros videos en la prueba de aptitud académica, los siguientes serán mucho más sencillos, puesto que ya utilizaremos estos conceptos, estos conocimientos, directamente para plasmarlos en las pruebas. Para la prueba de aptitud académica, uno de los conceptos importantes geométricos viene siendo las relaciones de un triángulo rectángulo. Vamos a repasar dichas relaciones importantes y además de esto vamos a aplicarlas a un problema muy básico. Bien, entonces, lo primero que debemos relacionar es que nuestro triángulo rectángulo va a contener este ángulo recto formado aquí, ya que dos triángulos podrían formar un rectángulo perfecto. Este ángulo recto medirá siempre 90 grados, de ahí las magnitudes altura y base serán con minúsculas. Los ángulos opuestos a la altura, denominado como A, es este ángulo, y el ángulo opuesto a la base, que es aquí, vendría siendo denominado como B mayúscula. La hipotenusa es la C. Entonces tenemos los dos catetos que se forman como por altura y por base, y la hipotenusa C. De aquí tenemos primero que entender el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa cuadrada debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de esta manera. Por lo tanto, esta es nuestra primera relación importante a aprender. Hay que aprenderla de memoria. Después, sabemos que los triángulos rectángulos constan de lo siguiente. La suma de los ángulos internos, en este caso el ángulo A más el ángulo B, debe de dar exactamente igual a 90 grados, puesto que este ángulo ya mide 90 grados. Sabemos que la suma interna de los ángulos internos de un triángulo me debe de dar 180 grados. Ahí está. Entonces, podemos dejarla así la relación, no hay ningún problema, o simplificarla un poco, puesto que este mide 90 grados, solamente deja margen para que estos dos entre sí sumen también 90 grados. Entonces podemos dejarlo así, o pasar el 90 de este lado, que pasaría restando, sería 180 menos 90 grados, y obviamente esto pues se transforma en 90 grados, que es exactamente el margen que tengo para mis ángulos A y B. Ahí está. Después de esto tenemos las funciones trigonométricas básicas, sobre todo las primeras tres, que son las que vamos a aprender. Lo que es el seno, el coseno y la tangente. Ahora, estas tres funciones trigonométricas las tenemos relacionadas de manera en base a un ángulo. Es decir, necesito reconocer qué ángulo voy a tratar. Ahora, vamos a primero ponerlas de manera general. El seno, como tal, será el seno de cualquier ángulo, coseno de alfa y tangente de alfa, simbolizándome cualquier ángulo. El seno siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería, en este caso, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esta manera es como vamos a relacionar las funciones trigonométricas en cada triángulo rectángulo. Estas son por definición. Ahora vamos a relacionarlas en base a mi figura trigonométrica que tengo aquí, a mi figura del triángulo. Si yo ubico el seno de algún ángulo, vamos a poner del ángulo A, lo voy a enmarcar aquí. El seno del ángulo A sería cateto opuesto, y el opuesto, vean cuál es, el opuesto viene siendo la altura. Entonces pondría altura sobre hipotenusa, que la hipotenusa siempre va a ser la diagonal, que es C.
Después, el coseno del mismo ángulo, vamos a suponerlo, el coseno del ángulo A sería cateto adyacente, y el adyacente a este ángulo es siempre sobre el cual está reposando nuestro ángulo. ¿Sobre quién reposa? Sobre el lado B, la base. Ahí está, cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa siempre va a ser la letra C. Y finalmente, si quiero obtener la tangente del ángulo A, tendría que ser cateto opuesto, que ya sabemos que es altura sobre la base. Ahí está. Entonces siempre es importante identificar quién es el opuesto y quién es el adyacente. Para aprenderlo, el opuesto siempre va a ser el que esté enfrente o el que esté opuesto a donde está mi lado angular. Este es mi ángulo. Lo opuesto totalmente está enfrente, que es este de aquí, la altura. El adyacente siempre se trata el que está al lado o el que está junto. Adyacente quiere decir junto. Entonces, ¿cuál de los dos está junto o a qué lado está junto? Este no, porque es hipotenusa, sino sobre la base. Es decir, reposa y descansa sobre la base. Entonces, adyacente es sobre quién está descansando, opuesto es el que está enfrente. De igual manera, ya aquí relacionamos estas funciones, de igual manera puedo hacerlo para el ángulo B, que está de este lado. Y veremos que cambian sutilmente las funciones. Por ejemplo, si yo quiero calcular el seno del ángulo B, ya sé que es cateto opuesto, pero el opuesto ya no es A. El opuesto ahora es la base. La hipotenusa es siempre la diagonal, en este caso C. Si quiero calcular el coseno del ángulo B, tendría que hacer el adyacente. Cateto adyacente es sobre quién descansa el ángulo B, descansa sobre A. Ya sabemos que sobre C jamás, porque C siempre es la hipotenusa. Entonces, sobre quién descansa, sobre el lado A. Este es el adyacente y la hipotenusa sigue siendo siempre C. Finalmente, bueno, pues la tangente del ángulo B ya sabemos que es el opuesto entre el adyacente. Ahí está, de esta manera sería colocado. Ahora, ya tenemos las funciones importantes. Tenemos teorema de Pitágoras, relación de ángulos y funciones trigonométricas fundamentales para ángulos. De aquí también se desprenden las siguientes funciones, lo que viene siendo cotangente, secante y cosecante. Cabe mencionar ahorita que no los vamos a usar para la prueba de aptitud académica, sino más bien para la prueba de aptitud de conocimientos del área. Entonces, esto nos funcionará totalmente bien para la prueba de aptitud académica básica, de forma básica. Entonces, bien, una vez clarificando estos conceptos, vamos a pasar a un ejemplo de aplicación, básicamente para que podamos entender cómo utilizar nuestras fórmulas. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, suponemos que aquí mide 5, de este lado mide 4, acá tenemos nuestro ángulo. Y bueno, acá tenemos también las posiciones angulares, supongamos así, vamos a darle nombres, vamos a darle este ángulo alfa y este ángulo beta, ahí está. Entonces nos piden encontrar, voy a ponerlo en verde, nos piden encontrar como tal el ángulo beta, el ángulo alfa y la magnitud del cateto, en este caso, uno de los catetos, que viene siendo el cateto de altura, ahí está, o el lado de altura. Bien, para comenzar, bueno, conocemos la hipotenusa y conocemos uno de los catetos, me faltaría A. En este caso sabemos que el teorema de Pitágoras me permite, gracias a esta fórmula, encontrar A, que es este. Despejando A, recuerden, cómo despejar, sería C cuadrada, más B está sumando, pasaría restando, así, de esta manera. Ahí está, lo tenemos. Después el cuadrado simplemente se quita. Lo voy a poner así, imaginemos que eso es un espejo y lo volteamos. Entonces A lo paso aquí y todo esto lo paso del otro lado. Entonces sería C cuadrada menos B cuadrada. Y en lugar del cuadrado ya tendría que pasar la raíz cuadrada que afecta a todo. Sustituyendo los datos, una vez hecho mi despeje, recuerden, siempre es importante hacer un despeje primero y luego que tenemos ya el despeje como tal ya establecido, hacer la operación matemática indicada y sustituir nuestros datos. C viene siendo 5, sería 5 cuadrado menos 4 cuadrado. Esto me da 25 menos 16, lo cual me da 9. La raíz de 9 es 3. Por lo tanto, la magnitud A vale 3. Ahí está. Tengo ya mis relaciones de un triángulo rectángulo. Y necesitaría saber, una vez que tenemos esto, cuánto valen los ángulos. Bueno, para los ángulos, si tengo uno, puedo utilizar el teorema de los ángulos internos, pero no tengo uno, me faltan los dos. Entonces me conviene primero obtener uno.
Para eso tenemos las funciones trigonométricas básicas. Supongamos que quiero utilizar el seno del ángulo alfa. Ahí está. Acá está alfa. El seno del ángulo alfa, recordemos, primero la definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto aquí? El opuesto es 3. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, siempre es la diagonal, 5. Por lo tanto, el seno de alfa vale 3/5. De aquí yo puedo despejar ya el ángulo. Para despejar un ángulo en una función trigonométrica, el seno pasa del otro lado haciendo la operación inversa. Y la operación inversa del seno es el seno inverso, o el seno a la menos 1, representado así. El seno a la menos 1 de 3/5. Lo cual, bueno, ya se tiene que obtener forzosamente por calculadora o simplemente dejarlo así. Muchas veces en las respuestas de matemáticas está únicamente expresado matemáticamente. Y esta sería la expresión matemáticamente para obtener el ángulo sin necesidad de la calculadora. Simplemente esto ya lo hace la calculadora. Entonces se sobreentiende en la prueba que esta es la expresión que me da el resultado correcto. De igual manera, pude haber utilizado otra función, por ejemplo el coseno. Coseno de alfa, vamos a poner para el mismo ángulo, sería en este caso el cateto adyacente, recordemos, sobre la hipotenusa. El adyacente es sobre el cual está descansando, que en este caso es 4, la hipotenusa 5. Para despejar el ángulo alfa sería el coseno del otro lado inverso de 4/5. Y listo. Tengo ya también cuánto vale el valor del ángulo. Al momento de conocer ese valor del ángulo, ya puedo utilizar ahora sí el teorema de los ángulos. Este ángulo más este me debe dar 180 grados. Sin embargo, si en la prueba está de manera expresado únicamente con funciones, podría yo también calcular el ángulo beta. Suponemos que el ángulo beta, utilizaré yo la tangente, vamos a suponer, del ángulo beta, para ir repasando las funciones. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto a B? Aquí está B, el opuesto es el que está enfrente, 4. ¿Cuál es el adyacente? Es sobre el cual está descansando B. En este caso es 3. Si quiero despejar el ángulo sería igual a tangente que pasa del otro lado aplicando la operación inversa, tangente inversa de 4/3. Ahí está. Y bueno, de esta manera quedaría expresado matemáticamente los ángulos también. Tal vez no tengamos el valor exacto del ángulo. Esto obviamente solamente con la calculadora. También se puede en base a principios básicos de trigonometría. Pero obviamente para poder sacar las tangentes, senos y cosenos inversos se lleva mucho tiempo. Entonces lo vamos a dejar así momentáneamente. Recuerden que lo importante de aquí es aprenderse estos conceptos para que podamos pasar ahora sí a nuestros ejercicios planteados similares en simulacro de la prueba de aptitud académica para ingreso de la UAP. Vamos con algunos ejercicios de simulacro de la prueba de aptitud académica. Tenemos como primer ejemplo, si la expresión 3a menos b es igual a 2, entonces 6a menos 2b nos preguntan a cuánto equivale. Y las opciones de respuesta tenemos del lado derecho. Inciso A, inciso B, C, D y E. Son ejercicios básicos de la prueba de aptitud académica. Ahora, ¿cómo resolver este tipo de ejercicios? Ya vimos algunos conocimientos importantes que implementaremos directamente hacia los ejercicios que tenemos en nuestros videos. Entonces, si hasta aquí han llegado, les recomiendo repasar muy bien todos los videos anteriores para poder ejercitarse a este nivel. Ahora, explicaremos dos maneras en cómo podemos realizar la prueba. La idea fundamental aquí es que podamos hacerlo de la manera más rápida posible, puesto que el tiempo es muy importante en la prueba de aptitud académica. Vamos primero con la manera más rápida de hacerlo. La manera más rápida de hacerlo no me lleva ni un minuto. Veamos. Lo ideal sería despejar, sin embargo no se me ocurre despejar, se me ocurre hacer otra cosa. Vemos que aquí la expresión 3a menos b equivale a 2 y me doy cuenta que esta expresión de aquí, que es 6a menos 2b, no sabemos a cuánto equivale. Sin embargo, lo que sí sabemos es lo siguiente. De aquí podemos pues rápidamente saber esto de aquí. De aquí sabemos que, por ejemplo, 6a menos 2b la puedo factorizar. Recordamos que factor común de aquí, como no es una letra que comparte el factor común, es un número. Factor común de 6 y de 2, pues como los dos tienen mitad, el factor común viene siendo la mitad, es decir, el 2. El 2 que multiplica 6a entre 2 sería 3a.
¿Por qué? Porque 2 por 3 me da 6a. Y luego menos 2b entre 2 me daría b simplemente. ¿Por qué? Porque 2b, o mejor dicho, b por 2 me daría menos 2b. Y listo. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuánto equivale? Bueno, pues lo que estoy viendo aquí es que hay un factor de 2 que está multiplicando a 3b. Y sabemos exactamente a cuánto equivale 3a menos b. 3a menos b equivale a 2, puesto que aquí me lo están dando, aquí me lo dan. Entonces, en lugar de poner 3a menos b, pongo lo que equivale. Esto ya sé que equivale a 2. 2 por 2 me daría 4. Y listo, tengo el resultado. Obviamente aquí, pues explicando los pasos, es un poco largo. Sin embargo, si lo hacemos rápido, lo hacemos de manera esquemática, no nos lleva ni un minuto hacerlo. Entonces, 2 por 2 me daría 4. La opción correcta sería la opción C. Y vamos a comprobarla utilizando el método más largo. Esta es la manera más correcta. Viendo las expresiones, ¿qué necesito aquí? Necesito ver, observar que hay un factor común entre las dos. Vean que las dos están multiplicadas. Esta, si me doy cuenta, aquí la tengo pero el doble, porque lo que está multiplicado al 3 es 2 para que llegue a ser 6 y a la menos b también un 2 para que llegue a ser menos 2b. Pues es lógico que si hay un 2 que multiplica todo esto, el resultado también será multiplicado por 2, que es lo que finalmente nos expresa matemáticamente esto. 2 por 2 igual a 4. Ahora, la manera más larga es la siguiente. Vamos a verlo simplemente por comprobación. La más larga es hacer un despeje. Yo sé que la expresión aquí puedo despejar tranquilamente b, por ejemplo 3a igual a 2, y este menos b lo pasamos del otro lado como más b. Recuerden, si yo voy a despejar, siempre me conviene tenerlo un despeje positivo. De esta manera estoy eligiendo el menos b de este lado. Ahora, este 2 que es positivo pasaría de este lado restando. 3a menos 2 igual a b. Ahí está. Tendría yo ya un despeje de a cuánto equivale b. Ahí está. Luego, ya que tengo esto, este dato lo voy a sustituir justo en la expresión que está de este lado, para poder encontrar un valor de a. Ahí está, vamos a ver. b equivale a 3a menos 2 y la expresión es 6a menos 2b, pero en lugar de poner b, voy a poner a lo que equivale b en términos de a, que lo he obtenido de la ecuación anterior, de esta. Ahí está. Y esto, bueno, no sé a cuánto vale. Ahorita voy a calcularlo. Entonces sería 6a. Aquí sería menos 2 por 3, me daría menos 6, en este caso menos 6a. Y menos 2 por menos 2 me daría más 4. Ahí está. Entonces no sé aquí cuánto. Entonces 6a menos 6a se cancelan y me queda simplemente un 4. Un 4 prácticamente en la expresión que me está diciendo a cuánto equivale el resultado. Ojo aquí, porque no se trata de un sistema de ecuaciones que yo pueda resolver, puesto que no tengo aquí exactamente cuánto equivale. Sin embargo, si yo sustituyo este 4 aquí y enfrento el sistema de ecuaciones, me voy a dar cuenta que voy a encontrar datos equivalentes. Y bueno, eso sería una opción un poquito más larga porque se trata de un despeje. Sin embargo, trataremos de ejemplificarlo con los conocimientos que acabamos de ver en todos los videos anteriores. Los conocimientos de aritmética, de álgebra, básicos y de geometría. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, un ejercicio 2, otro ejemplo, de la prueba de aptitud académica de ingreso. Entonces nos preguntan, si la expresión 27 por 27 por 5 es igual a 5 por 9 por h, nos preguntan entonces cuánto vale h. Y tenemos las distintas opciones de respuesta. Aquí lo que tenemos que hacer son factorizaciones de números digamos compuestos. Por ejemplo, ¿cómo factorizamos la expresión 27 y 27? Bueno, sabemos que el 27 es prácticamente, si yo lo factorizo, voy a hacerlo parte por parte, sería tercera 9, tercera 3, tercera 1. Es decir, el 27 yo lo puedo expresar como 3 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque hay un 3, 2 3 y 3 3. Ahí está. ¿Cuántos son? 1, 2 y 3. Entonces por eso pongo el 3 elevado al cubo. Es decir, el 3 multiplicado 3 veces. Ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Sería 3 al cubo por el 27 también lo puedo ver como 3 al cubo. Ahí está. Por 5. Y esto me dice que es igual a 5 por 9 por h. Ahora, ¿cómo la hacemos igual? Bueno, pues
Yo sé que, por ejemplo, uno de los 3, vamos a poner 3 al cubo, también es 3 al cuadrado por 3 por 5. ¿Por qué? Porque simplemente lo descompuse, 3 al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque 3 al cuadrado me va a dar precisamente este 9 que busco. Entonces, 3 al cuadrado me estaría dando, este número sería 9 por 3 por 5 igual a 5 por 9 por h. Es decir, ¿para qué hice ese 9? Para que se pareciera a la expresión del lado derecho. Este 5 ya lo tengo aquí, este 9 ya lo tengo aquí. Ahora, ¿cuánto vale h? Pues h debe de valer todo lo demás que no tengo todavía simplificado. Este 3 y este 3 al cubo. ¿Cuánto vale eso? Es decir, h en este caso vale lo que está encerrado. 3 y 3 al cubo, lo cual me da 3 a la cuarta. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? Bueno, 3 por 3 me da 9, por 3 27, por 3 81. Y ahí está. Obtengo el resultado de cuánto vale h. Simplemente sería 81. Si domino las factorizaciones y rápidamente puedo observar cómo los números se pueden identificar de un lado y del otro, recuerden que aquí la matemática es mucho de observación. Entonces, con simples observaciones y empleando los conocimientos que tengo, puedo llegar al resultado con la manera más corta. Otra manera de hacerlo, vamos a plantearlo aquí. Voy a borrar esto. La otra manera de hacer requiere operaciones más grandes. Y recuerden que no tenemos una calculadora a la mano. Por lo tanto, puede ser de repente un poco más tedioso. La otra manera de hacerlo, como vemos aquí, es ver que 5 por 9 por h, prácticamente acá hay una operación de multiplicación. Entonces, los que están multiplicando, si yo quiero despejar el h, estos dos van a pasar dividiendo. Entonces pasarían dividiendo. 5 por 9, ahí está. Estos dos que están multiplicando el h, pasan dividiendo directamente del otro lado. Entonces lo puedo dejar así y tengo que hacer operaciones. 27 por 27 por 5. Obviamente no traten de hacerlo con en la calculadora, no la pueden sacar, pero no traten de hacerlo manualmente. Y 5 por 9. Traten de hacerlo más fácil. ¿Cómo lo hacemos más fácil? 5 y 5 se hace 1 o se cancela, como quieran verlo. Me queda un 27. Y luego agarro un 27 y un 9 y le saco novena. Novena 3. Novena 1. ¿Y qué me queda? Arriba me queda un 27 y un 3. El 5 ya se canceló. El 5 de abajo también. El 9 ya se transformó en 1. Es decir, me queda un 1 ahí. Y ese es el valor de h. Transitivamente. ¿Cuánto me daría? Otra vez regreso a que 27 por 3 me daría 81. Y ese es el valor natural de la h. Esta es otra manera de hacerlo. Vean que también es muy sencilla, muy rápida, si sabemos simplificar fracciones. Acá es pura simplificación, puesto que tengo un numerador arriba y un denominador abajo. El 27 lo puedo simplificar con cualquiera de los dígitos de abajo. El 5 lo puedo simplificar también con cualquiera de los dígitos que se puedan, digamos, partir debido a las fracciones que tengo también abajo. Y ahí está. De esta manera también llegamos al resultado de este problema. Vamos con otro ejemplo clave de la guía de la prueba de aptitud académica. Nos dicen, si un auto recorre X kilómetros en H horas, ¿en cuántas horas puede recorrer los próximos Y kilómetros si se encuentra recorriéndolos a la misma velocidad? Entonces, a pesar de que son conceptos muy sutiles de física, podemos rápidamente hacerlo si sabemos emplear una regla de 3 básica. Un ejemplo de proporciones también nos puede funcionar. Ahora bien, recordemos que el video de la regla de 3 ya ha sido visto anteriormente. Entonces aquí vamos a establecer esa misma ley en base a proporciones. ¿Por qué puedo utilizar una regla de 3? Porque sucede lo siguiente en este problema. Me dice que tengo X cantidad de kilómetros, es decir, voy a poner la cantidad de distancia, que en este caso es aquí, kilómetros. Voy a ponerlo así. Hay X cantidad que se recorren en un tiempo definido por las horas. Me dice que X kilómetros los recorre en H cantidad de horas. La pregunta es también en cuántas horas puede recorrer los próximos Y kilómetros. Ahora puedo poner cuánto va a recorrer Y en kilómetros y la pregunta va a ser aquí en cuántas horas. Es mi cuestión, es la parte importante. Entonces, como la pregunta es en cuántas horas, puedo bien hacer esto. Puesto que si nos damos cuenta, no es necesario aplicar
el concepto de velocidad fundamentalmente en el problema, puesto que el concepto está aquí. Vean que es una proporción. Esto es x sobre y igual a... Aquí viene, bueno, básicamente, esto de acá viene siendo lo que es las distancias. Y de este lado, bueno, viene siendo la proporción de horas. Sin embargo, el problema queda específicamente bien idealizado si tenemos una regla de 3. Y recordamos que si ya despejamos, es decir, el despeje aquí, la pregunta es ¿cuánto sería? Recordemos que lo que está en la incógnita diagonal, así, lo que tengo en diagonal a la incógnita siempre va a pasar dividiendo. Mientras que lo que esté en la otra diagonal, los otros dos variables van a pasar arriba multiplicándose. Así. Entonces la respuesta correcta sería esto. H por y sobre x, lo que tengo que hacer. Con lo cual nos damos cuenta, en este ejemplo claramente, que es el caso número 2, el inciso B. Este que vemos aquí, colocado precisamente. De esta manera sabemos ya cuánto recorrerá el auto, a cuánto tiempo tardará al recorrer y kilómetros. Si nos damos cuenta, no es necesario aplicar los conceptos de física, todo es simplemente proporciones matemáticas. Y son de los ejemplos claros que pueden encontrar en la prueba de aptitud académica. Vamos ahora con un ejercicio donde hay ciertas variables geométricas que considerar. Recordamos que para avanzar a este ejercicio hay que ver los videos anteriores, puesto que de los primeros videos, del número 1 al número 8, se tratan conceptos básicos de aritmética, geometría y lo que viene siendo también álgebra. Entonces, bien, vamos a avanzar en este video. Nos tenemos que la siguiente figura es un cuadro, entonces trataremos de especificar aquí en el dibujo no es escala, pero en la prueba sí. Imaginemos que es un cuadro perfecto, en el cual me dicen que el área sombreada, es decir, el área sombreada en verde, esto que representa un área, vale 9 unidades cuadradas. La pregunta aquí va a ser ¿cuántas unidades medirá el área que no está sombreada? Es decir, este pedazo y todo esto que está aquí, que termina de formar lo que es todo el cuadro perfecto dividido en 4 secciones. Entonces, bueno, vamos a continuar en este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que el área de los sombreados, es decir, esto de aquí, ya sabemos que mide 9 unidades cuadradas. La pregunta, primero hay que conceptualizarnos y saber qué vamos a obtener. La pregunta es cuánto va a medir el área que no está sombreada. Es decir, si lo quisiéramos resombrear, lo que estoy buscando es esta área de aquí. Lo que sería llenar este pedazo y obviamente todo este de aquí. Entonces nuestra nueva área a obtener es toda la que va a estar sombreada en negro. Si pudiéramos verlo de esa manera. Entonces esa es la pregunta. ¿Cuánto va a quedar sombreada y cuánto va a medir esas áreas? No es el cuadro total, ojo aquí, es nada más estas sombreadas. Hay una forma de obtenerlo, bueno, va a haber dos maneras. Una, que va a ser la más, digamos, tradicional, es obtener el área del cuadro total, voy a ponerlo así, y ya que tengo el área del cuadro total, si yo le voy a restar el pedazo del área verde, en este caso el área sombreada, voy a ponerle área sub S, automáticamente al restar el cuadro total menos el área verde, estoy quitando el área verde, por lo tanto me quedará todo lo que sea el área no sombreada. Entonces sería mi área no sombreada, lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué necesitamos hasta aquí? Necesitamos obtener el área total y restarla del área sombreada, que ya tengo cuánto vale el área sombreada. Vamos entonces primero con el área total. Primero necesitamos una medida gracias a la figura. Vean que la figura se divide en la mitad de un cuadro, que se forma por un triángulo, es decir, es un triángulo, si yo lo extraigo, es este triángulo. Luego aquí hay otro triángulo así lo vemos. Y de este lado podemos ver que hay otro triángulo. Aquí viene así. Supongamos que los triángulos son perfectos. Me están diciendo que esta área total mide 9 unidades. Sin embargo, como me dicen que es un cuadrado perfecto, automáticamente al ver que son la mitad de los cuadros que se están dividiendo internamente, pues asumo que gracias a eso cada triángulo también debe de ser idéntico. Es decir, los triángulos no son diferentes, son iguales. Y al ser iguales quiere decir que tienen la misma área. Entonces es muy fácil aquí sacar el área de un triángulo. Si yo divido 9 sobre 3, obtengo 3 unidades. Es decir, este triángulo debe medir 3 unidades, este también y este también. Puesto que los triángulos son perfectos, son iguales en teoría, gracias a que la figura es completamente un cuadrado. Sabemos que un cuadrado
si se divide a la mitad se obtienen dos triángulos, bueno, que son exactamente idénticos. Entonces, bueno, si esos cuadros van a ser idénticos, esos rectángulos, perdón, asumimos que pues simplemente me bastará con dividir este 9 entre los tres triángulos que se obtienen. Y obtengo rápidamente el área de cada triángulo. El área de cada triángulo, si lo puedo ver, vale 3. Entonces, cuando yo tomo un cuadrado, supongamos este cuadrado, ya sabemos que esta área vale 3. Y bueno, como ya sabemos que son todos los triángulos que se forman en la figura van a ser idénticos, automáticamente sé también cuánto vale el área de un cuadrado completo. Esto también valdría 3. Por lo tanto, el cuadrado tendría 6 unidades de área. Al ser un cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados, pues establezco que nuestra área total, área del cuadro total, va a ser simplemente 6 unidades por cada cuadrado por 4 cuadros. Entonces me daría 6 por 4, me da 24 unidades cuadradas. Ahí está. A esto le tengo que restar, esta es el área del cuadrado. A esto le tengo que restar el área sombreada, puesto que ya fue lo que planteamos como idea original en el problema. Entonces voy a restar de 24 menos 9, esto me daría el área no sombreada. Esto me da automáticamente 15 unidades cuadradas. Entonces vemos aquí las opciones de respuesta. Ojo aquí, el 24 no, puesto que no me pidieron el área total, me pidieron el área de la no sombreada. Entonces esto es algo que hay que especificar muy bien y tenerlo muy bien en cuenta. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso D. Ahí está. Con este inciso D, en respuesta, eso es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo, como habíamos mencionado, era que, bueno, ya desglosamos la figura y sabemos que pues cada triángulo mide 3 unidades, ¿no? Entonces ahora es contar los triángulos que hay en la figura no sombreada. Veamos cuántos hay. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay, como es un cuadro completo, hay 3 y 4, acuérdense que cada cuadro tiene 2, y finalmente acá hay un triángulo que vale, otra vez, un triángulo más, sería la quinta área. Las quintas son 5 triángulos los que me restan, por lo tanto sería multiplicar 3 por 5 y me daría otra vez las 15 unidades cuadradas. Esas 15 unidades cuadradas serían otra vez el inciso D. Y listo, podemos verlo también de esa manera, puesto que este problema contiene todos los datos ejemplificados y simplificados de la prueba. No olviden acceder a nuestra web de Profesor Particular para seguir avanzando en temas de este tipo, puesto que a lo largo de todos los meses iremos actualizando con pruebas, con ejercicios, con conocimientos importantes de la prueba. Asimismo, tampoco olviden que pueden acceder a varios videos de manera gratuita en nuestro canal de Profesor Particular Puebla. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Un número es divisible por 9 si la suma de sus dígitos es divisible también por 9. Es una regla que nos dan en este tipo de ejercicio. Nos preguntan cuál número es divisible por 45 de todos los que tenemos ahí. Como obviamente tratar de dividir cada uno entre 45 es muy complicado, entonces necesitamos hacer una estrategia más fácil, más factible. Y la estrategia es sabiendo las reglas de divisibilidad entre los números primos. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Bueno, si el número se divide entre 2, tiene que seguir las siguientes características. Si el número es divisible entre 2, debe determinar, y estos conocimientos los debemos de aprender de memoria, debe determinar en un número par, prácticamente en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0. Entonces, si yo encuentro una cifra, por muy grande que termine en número en cualquiera de estos dígitos, automáticamente se divide entre 2. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si yo quiero dividir entre 3, es una regla muy similar a la que aquí nos dicen de la divisibilidad por 9. ¿Qué debo de hacer? Bueno, debo de sumar las cifras del número, sumar las cifras, y deben de dar un número divisible entre 3. Y deben de dar un número divisible entre 3, tal como nos dice la parte de la primera regla en este ejercicio. Un número entre 3, voy a ponerlo así. Ahora, ¿a qué se refiere esto? A que yo tengo una cifra y tengo que sumar sus dígitos individuales. Si el resultado de la suma de todos los dígitos individuales me da
un número que sé que es divisible por 3, automáticamente toda la cifra también será divisible entre 3. Esto sucede también con el 9. Si yo encuentro que sumo los dígitos y me da un número divisible entre 9, automáticamente toda esa cifra también será divisible entre 9. Y bueno, estos son los dos más básicos, y después encuentro la regla de divisibilidad entre 5. ¿Cómo saber que es entre 5? Bueno, pues entre 5 lo que tengo que hacer es prácticamente si el número debe de terminar, la cifra, por muy grande que sea, debe de terminar en 0 o en 5, nada más. Con eso sé que automáticamente se dividen entre 0 y entre 5. Entonces ahora, con estas reglas de divisibilidad aquí expuestas, vamos a resolver este ejercicio. Obviamente, pues acá se las expliqué para entrar en el contexto del ejemplo. Lo que yo les recomiendo es aprenderlas de memoria, tener práctica con ellas y hacer lo siguiente. Vamos a descartar estos dependiendo de la regla de divisibilidad. Obviamente, como voy a querer un número que se divida entre el 45, yo sé que el 45 se obtiene básicamente de multiplicar el 9 por el 5. Por lo tanto, estos números, todos, para encontrar el correcto, un número debe de cumplir la regla de divisibilidad entre el 9 y la regla de divisibilidad entre el 5. La más fácil es por el 5, recordamos. Para que sea divisible entre 5 debe de terminar en 0 o en 5. Entonces las opciones son esta no y esta. Automáticamente estos dos, al no cumplir la regla de divisibilidad entre el 5, pues nunca podrán ser divididos exactamente por 45. ¿Por qué? Porque el 45 se compone de un 9 y de un 5. Entonces, para poder llegar a dividirse entre 45, en algún momento forzosamente hay que dividirlo por 5. Estos no la cumplen, por lo tanto me quedo con 3 cifras ahí. Y ahora vamos a aplicar la regla de divisibilidad que me acaban de dar del 9, que es básicamente la del 3 también. Es decir, sumaremos los dígitos, los 3 dígitos, es más fácil sumar que empezar a dividir. Sumaremos y alguno de estos 3 números, alguna de estas 3 opciones, me va a dar un número divisible entre 9. Entonces vamos a ver. Si yo sumo el 6 y el 3, me daría, vamos con la primera cifra, 6 más 3 más 3 más 4 más 5. Acá lo estoy desglosando muy lento. 6 más 3 me da 9, más 3 me da 12, más 4 me da 16, más 5 me da 21. El 21 es divisible entre el 9, porque acá recuerden que la regla la tengo entre 9. No me da exacto. Entonces lo descarto. Descartado la segunda prueba. Luego, 72.365, vamos a ver, el 2, el 7, el 3, el 6 y el 5. Sumamos, me queda 2 y 7, 9, y 3 son 12, y 6 son 18, y 5 son 23. ¿El 23 divide al 9? No puede hacerlo exactamente. Entonces, la opción correcta debería ser a priori el inciso E, puesto que hice mis operaciones de manera correcta. 9 más 8 más 1 más 4 más 5. Vamos a ver, 9 y 8, 17. Y 1, 18. Y 4 me daría, en este caso, 22. Y 5 me daría 27. ¿El 27 se puede dividir entre 9? Sí, y es un número exacto. Entonces, como el 27 entra en la divisibilidad por 9, automáticamente de esta manera estoy cumpliendo la divisibilidad por el 9. Y como ya obtuve, bueno, ya certificamos, ya nos aseguramos de que se divide entre 5, también se divide entre 9. Por lo tanto, el inciso E es la opción más correcta. Para realizar estos ejercicios yo recomiendo siempre aprenderse forzosamente las reglas de divisibilidad. De esta manera ya es más fácil establecerlo sin necesidad de hacer operaciones largas, como lo que aquí sería perder mucho tiempo en la prueba tratando de dividir este número entre 45 y así en todos. De esta manera es como debemos de poder hacerlo. Ahora empezaremos este ejercicio de geometría un poco, donde viene la interpretación de los ángulos. Para este ejercicio nos indican que el segmento CD, el segmento AB y el segmento EF son rectas perfectas. Nos preguntan cuál sería la suma de los ángulos sombreados totalmente. Entonces vemos que los ángulos sombreados, como distintivo importante, son todos aquellos ángulos que no intervienen en el vértice de intersección central. Y precisamente ahí es donde podemos trabajar. ¿Por qué? Porque sabemos que este ángulo
más este ángulo más este me va a dar obviamente media circunferencia, es decir 180 grados. Vamos a ponerles nombres, este será el ángulo X, este el ángulo Y y este el ángulo Z. Ahora me doy cuenta que este ángulo, por ser opuesto por el vértice, también es el ángulo Y, puesto que vean, estas rectas que se interceptan forman un opuesto por el vértice justamente aquí. Opuestos por el vértice, recuerden que son ángulos iguales, ya lo vimos en un video donde habla de las rectas secantes y paralelas que se forman o donde están formando varios ángulos. Entonces yo puedo empezar diciendo que X más Y más Z miden 180 grados. Estos tres ángulos así marcados medirán 180 grados. Ahora, aquí lo que nos pide es la suma de todos. La suma de todos los ángulos. ¿Cuánto es la suma de todos? Ya sabemos que la suma recuerden que un término importante es la suma de los ángulos internos de cada triángulo es 180 grados, es decir, del primer triángulo, aquí, que sería el ángulo el ángulo aquí marcado en E y el ángulo marcado como X, me daría 180 grados. Como son tres triángulos, no importa cuánto midan, siempre va a dar 180 grados la suma de sus ángulos internos. 180 por tres triángulos me daría la suma total. Entonces, la suma total es la siguiente. Veamos, el ángulo C más el ángulo E más el ángulo X en este caso más el ángulo Y, más el ángulo, pasamos al otro triángulo, sería el ángulo B más el ángulo D marcado aquí más el ángulo Z más el otro triángulo sería el ángulo A, el ángulo F y el ángulo Y. Ahora, todos estos obviamente tienen una medida exacta, ya lo sé, puesto que cada uno debe de respetar que el triángulo en sus ángulos internos miden 180, si 180 lo multiplico por 3 me da 540. Entonces, a priori sé que la suma de todos vale 540, pero internamente en toda esta ecuación, si lo podemos ver así, hay ángulos que ya sé cuánto valen. Vean, recuerden que la suma de los sumandos, el orden de los sumandos no altera la suma total. X, Y y Z, sé cuánto valen ellos combinados. Es decir, este más este vale 180 grados, puesto que lo saqué precisamente de esta figura del teorema de medio círculo. Ahora entonces, ¿qué tengo? C más E más B más D más A más F. Estos que están marcados en rojo, ya sé cuánto valen en total, que serían más 180 grados. Esto es igual a 540 grados. Y ahora sí, vean que lo que me queda en la ecuación son simplemente los ángulos marcados en sombreado. Vean que son cada uno. 180 lo paso del otro lado, me quedaría 540 menos 180 como una ecuación. Ahí está, un poquito más analíticamente. Y entonces llegamos a la conclusión de que 540 menos 180 me darían 360 grados. Significa que la suma de todos estos ángulos me debe de dar 360 grados. Aproximadamente. Bueno, más bien exactamente. De esta manera tenemos ya nuestro ejercicio resuelto, aplicando algunos teoremas y conceptos importantes de los triángulos. Si no se entiende la primera vez, repitan el video hasta que puedan comprender exactamente por qué podemos hacer este tipo de operaciones. Vean que ahí queda perfectamente establecido. Bien, en este video veremos los otro tipo de ejercicios que pueden contener la prueba, los que se tratan de comparación, donde se nos van a presentar una columna, otra columna, con dos expresiones matemáticas, algo que debamos de evaluar entre ellas, y los incisos vendrán marcados como únicamente 4 ejemplos de inciso, 4 posibles soluciones, A, B, C, D, donde, les repito, el inciso A siempre representa a que la cantidad de la columna A es mayor a la cantidad de la columna B. El inciso B me representa que la columna B es mayor a la columna A. El inciso C es que las dos sean iguales, o el inciso D es que con la información dada aquí no pueda yo determinar el resultado. Entonces vamos a trabajar con estos ejercicios en este video. Lo inicial es identificar la expresión, en este caso tengo esta expresión y esta, y vamos a compararlas. Tenemos que la raíz de 5 menos 1 y la raíz de 4 más 1. Bueno, la raíz de 4 pues es 2, más 1 me da automáticamente 3. Entonces, el valor de esta expresión se convierte en un número entero 3. Mientras que la raíz de 5
aquí prácticamente debe de ser un poco mayor a 2. La raíz de 5 es aproximadamente 2.22, entonces vamos a poner 2.2 menos 1. Cabe mencionar que para evaluar este tipo de expresiones, por ejemplo acá el 2.2 menos 1 me daría aproximadamente 1.1. Entonces este es el valor de esta expresión. Ahora, para evaluar las expresiones en radicales, pues únicamente debo de saber que las raíces, mientras más grande es el número interno de la raíz, es decir, en este caso, estos dos, obviamente siempre la raíz cuadrada de un número mayor siempre va a ser mayor a la raíz cuadrada de un número menor. En este caso tengo 2.2 y aquí tengo aproximadamente 2. Ya lo demás pues es nada más una operación matemática. Ahora, ¿cómo elegiríamos aquí la solución? Pues elegiríamos el inciso B, puesto que la columna A es más pequeña, es menor al inciso de a la expresión del valor de la columna B. Por lo tanto, marcaríamos esta como una solución y podríamos ya subrayarla e indicarla en la hoja de pruebas. De esta forma es como evaluamos este tipo de expresiones. Vamos a pasar con otra. Aquí mismo pondremos lo siguiente. Pondremos aquí el 37 que multiplica, aquí es un 43avo y aquí viene siendo 58. Mientras que aquí de este lado tiene la expresión 59, tiene un 43avo y tiene aquí la expresión de 37. Ahora, vamos a evaluar estas dos expresiones dependiendo de la columna. Muchas veces no hay que hacer las operaciones como nos las indican, hay que observar primero. Lo que podemos ver aquí es la observación de que este y este número se repiten, al igual que un 43avo y un 43avo. Por lo tanto, hasta aquí, podríamos decir, hasta aquí, las dos expresiones valen lo mismo. Sin embargo, ¿qué las define diferentes? El siguiente término. Vean que aquí hay un número que es 58, acá 59. Por reglas de producto, obviamente, el 58, al ser menor, me va a dar un producto menor. Por lo tanto, esta expresión debe de ser menor que la expresión de la columna B, porque acá tengo un número más grande, 59, y eso me llevará a tener un resultado al multiplicar mucho más grande. Entonces, en este caso también la solución la podré yo colocar como el inciso B, puesto que sí, esta expresión es mucho menor o menor a la cantidad denominada como el ejemplo de la columna B. Pasamos a otro ejemplo de estos tipos también. Y bueno, viene acá ahora algo geométrico, de repente también se puede presentar. Viene aquí la expresión que es, acá es 7, acá también es 7, o sea, bueno, vamos a ponerle otro número. Acá viene siendo 5, aquí 5, y luego aquí viene una especie de rectángulo, donde pues acá hay un 9 y acá hay un 5. Ahí está. Entonces, bueno, nos preguntan ahí exactamente evaluar prácticamente lo que viene siendo perímetro. Vamos aquí, perímetro, es lo que nos preguntan, evaluar, comparar las expresiones del perímetro. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí básicamente, si yo calculo el perímetro, es la periferia de la figura. Obviamente el perímetro de un cuadrado pues es 5 por 5, que es lo que mide el lado por la cantidad de lados. Entonces 5, 5, acá 5 y acá 5, el perímetro aquí vendría siendo 20. Mientras que de este lado, recordamos que es un rectángulo, acá 5 y acá 9. Estos dos me dan 10 y estos dos me dan 18. Entonces 10 más 18 me dan 28. Y podemos ver que el perímetro de esta figura también es menor al perímetro de la figura anterior, que es este. Ahí está. Por lo tanto, también la respuesta sería la del inciso B. Tendremos que marcar forzosamente de esa forma. Vamos a colocar otro tipo de ejemplo donde también podamos comparar las columnas. Aquí tenemos una especie de figura. Importante, acá tenemos X, acá este Y. Es un triángulo denominado así por estos vértices. Bueno, estos pequeños ángulos son ángulo X y acá es un ángulo Y. Ahí está.
Ahora acá me dicen que el segmento AB es idéntico al segmento BC, por lo tanto se trata de un triángulo isósceles. Lo que nos piden evaluar en cada columna es cuánto mide X y cuánto mide Y. Entonces, automáticamente al saber que es un ángulo isósceles, significa que estos dos ángulos que se forman en la figura, teoría de triángulos, al momento de que los dos lados son idénticos, estos dos ángulos que se van a formar aquí abajo, también tendrán que ser idénticos. Por lo tanto, X, que es el ángulo representado aquí, y Y es este ángulo, son exactamente iguales. Esto es por puro conocimiento de teoría de triángulos. En un triángulo isósceles de esta manera, siempre que son dos lados iguales, obviamente tendremos dos ángulos iguales también. Por lo tanto, el inciso correcto aquí sería el inciso C, porque los dos ángulos son idénticos con esta información que tenemos aquí. De esta manera es como podemos evaluar con este tipo de expresiones. Vamos a seguir viendo más ejercicios de este tipo en el siguiente video. Bien, seguimos con ejemplos donde los ejercicios de muestra son en base a comparación. Sabemos que en los tipos de ejercicios que encontraremos en la prueba de aptitud académica serían la comparación de dos columnas, la columna A con expresión y la columna B, y que los incisos pueden ser estos. Pueden ser, siempre están en este orden. El inciso A representará que la cantidad de la columna A es mayor a la cantidad de la columna B. La B será lo contrario, que la columna A es más chica que la columna B, o mejor dicho, que la columna B es más grande que la columna A, como ustedes quieran verlo. El inciso C siempre nos representa que las dos expresiones son iguales, y el inciso D que con la cantidad que tengo de información no se puede determinar la solución. ¿Ok? Entonces vamos a plantear en este caso las siguientes situaciones. La columna A tiene la expresión x más 2, la columna B 2x más 2. Como las dos contienen un término constante, es un 2 conocido, solo me queda comparar la expresión de x y la expresión de 2x. Puesto que como estas dos son iguales, pues se suman la misma cantidad. Entonces, más bien, ¿de qué depende el sentido de la información? De cuánto vale x en este caso. Para cuando se trata de sustituir valores, conviene siempre establecerse valores en el 0, en los positivos y en los negativos. Si x vale 0, obviamente las dos van a valer 0 automáticamente, es decir, son idénticas. Y caeríamos en la respuesta C. Pero, ¿qué pasa si x vale un positivo? Vamos a poner el número positivo más pequeño, que es 1. Entonces la expresión x vale 1 y la expresión 2x vale 2 por 1, que es 2. Si establecemos un lado negativo, tendríamos menos 1. Y entonces para el menos 1 sería menos 1 aquí, y menos 1 por 2 me daría menos 2. Ahora, si evaluamos las expresiones, vean, cuando x vale 0, las cantidades son idénticas. Cuando x vale 1, 1 menor a 2. Y cuando es menos 1 y menos 2, este es más grande que el menos 2. Porque recuerden que el 0 está aquí, el menos 1 está aquí y el menos 2 está aquí. Mientras más a la izquierda me encuentre, como en el caso del menos 2, es menor el valor numérico. El menos 1 está a la derecha, por lo tanto el menos 1 es más grande que el menos 2. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que al comparar las expresiones no me dan cierta información y yo tengo que establecer siempre mi información correcta en base al 0, que es el origen, positivos, siempre números pequeños, y negativos también eligiendo números pequeños, para no hacer operaciones tan largas. Y me doy cuenta que puede ser cualquiera de las tres. ¿Qué significa esto? Que no tengo información suficiente para establecer la solución. Y de esta manera, pues ubicaría al inciso D como una solución posible de este ejemplo. Es decir, queda indeterminado. Bueno, esto es uno de los tipos de ejercicios también que nos podemos encontrar en la prueba. Posiblemente algunas serán de esta manera también especificados como indeterminados. Vamos ahora con otro ejemplo aquí. Tengo un triángulo Y, X, este ángulo y este ángulo de aquí me lo dan de 45 grados. Acá me dicen que X es menor a 45 grados y 45 grados es menor al ángulo Y. Lo cual nos preguntan aquí cuánto vale Y cuánto vale Y con relación a 90 grados. Comparar cuánto vale Y con relación a los 90 grados. Entonces debemos de comparar. Nos dicen ahí que la figura no se dibuja a escala. Por lo tanto nos vamos a quedar únicamente con esta información. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pasamos. Tenemos el teorema de que
los ángulos internos de un triángulo, bueno, aquí están, es x más y más 45, me debe de dar 180 grados. Este es mi teorema fundamental para los triángulos rectángulos o para cualquier triángulo. En este caso tengo un triángulo que, como no está a escala, pues es invariable sus cantidades en ángulos. Ahora, tenemos una instrucción aquí también interesante. Me dice que el ángulo X es muy pequeño, es menor a 45 y que 45 es menor a Y. Por lo tanto, ¿qué podemos decir aquí? Que X, si es menor a 45, va a ser una cantidad un poquito pequeña. Vamos a ver, sería X más y 180 aquí, vamos a simplificar, a restarle los 45 grados que están de este lado para transformarlos. 180 menos 45 me queda un ángulo de 135. Ahí está, 135 grados, listo. Por lo tanto, si tengo aquí 135 grados, ahora sí puedo comparar X más Y. Ya sé que X va a ser más pequeño que 45 grados. Por lo tanto, X puede valer todos los ángulos menores a 45. Supongamos, vamos aquí a hacer una suposición para poder tener una idea de cuánto valdría Y. Ya sabemos que X no puede valer 45. Por ejemplo, puede valer 44.999, vamos a poner 44. Despejando el ángulo Y, si vale 44, que es lo máximo que puede valer, esto me daría 135 menos 44. ¿Y cuánto es esto? Sería 135 menos 44, me da la cantidad de, vamos a hacerlo aquí, para que no haya problema. Ok, aquí me da 1 y 4 para 13, pues me daría aproximadamente 9. Entonces, Y valdría 91 grados. Es decir, siempre valdría un poco más. El valor máximo que puede tener X es 44. Si X tiene valores más pequeños de 44, obviamente el valor de Y va a empezar a crecer. Va a empezar a ser mucho más grande, puesto que tiene que balancearse en la ecuación. Si vale 43, aquí valdrá 92. Si vale 42, aquí valdrá 93. Es decir, mientras más pequeño sea el ángulo X, este será más grande. Por lo tanto, tomamos el valor máximo que puede tener, 44 o 44.9999, lo cual será 90.1, pero a fin de cuentas, el ángulo Y, con estas condiciones, siempre me va a dar mayor a los 90 grados, por todas las condiciones que tengo aquí. Entonces, lo que tengo que colocar aquí es el mayor que, y la solución correcta sería el inciso A, para este tipo de ejemplo. Ahí está. También vamos a poner otro caso similar. Aquí nos dicen lo siguiente, voy a ponerlo exactamente tal como lo colocan. Nos ponen el área, también puede venir a veces en un enunciado de un triángulo, vamos a ponerlo aquí, cuya altura es igual a 4. Ahí está, vamos a poner eso. Y del otro lado, bueno, pues me dicen que vamos a compararlo con el área, de igual manera, de un triángulo también, cuya base es o vale 5. Ahí está. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer aquí? Pues tenemos que plantearlo bien. Un triángulo, no sabemos qué tipo de triángulo puede ser. Y la altura, pues es 4. Sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Yo les recomiendo aprenderse las fórmulas básicas de las figuras geométricas. Entonces, como el área, la altura vale como tal 4, lo voy a poner aquí. Y de este lado tengo un triángulo, pero en este caso la base es la que mide 5. Por lo tanto, el área sería base que vale 5 por altura sobre 2. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en este caso lo desconocido es la base y aquí lo desconocido es la altura. Por lo tanto, no me dan, para saber exactamente el valor del área de cada uno, me tienen que dar otro dato importante. No puedo yo simplemente decir, es decir, la base aquí puede valer lo que sea, la altura aquí lo que sea.
con los datos que me dan no puedo yo saber las áreas y obviamente no puedo yo comparar. Al no poder hacer esto, pues no nos queda más que identificar al inciso D como la solución más adecuada, más lógica para este ejercicio. Vamos a seguir viendo este tipo de videos junto con más conocimientos para la prueba que estamos ahorita realizando. En este video mostramos otro tipo de ejercicio, el cual puede contener algún claro ejemplo de lo que viene siendo la prueba de aptitud académica. Y bueno, este tipo de ejercicios ya es de la parte final del tercer tipo o clase de ejercicio que encontraremos en el razonamiento matemático, donde lo que hay que hacer es, no nos van a dar respuestas, ninguna opción, simplemente en la planilla de respuestas hay que escribir con número, con punto decimal y con cifras, lo que viene siendo la respuesta posible correcta. Entonces vamos a este ejercicio que nos dice, si x mayor a 0 y x menor a 3, encuentre un posible valor de x que haga cierto el enunciado 2x más 3 menor a 5. Entonces eso tenemos ahí como posibles opciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la x va a tener un margen de error mayor a 0, es decir, los valores de x estarán entre 0 y entre el 3. Estos serán nuestros posibles valores de x, sin tocar nunca el 0 y sin tocar tampoco el 3. Es decir, excluimos el 0 y el 3 porque aquí lo que me dicen es mayor, no igual. Acá también me dice menor, no igual. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, si vamos a enteros, tenemos la opción del 1, la opción del 2 y todos los decimales que se encuentren ahí también. Entonces, ahora, ¿cómo encontrar el valor que haga cierta esta expresión? Vamos a ver. Si ponemos el 1, me daría lo siguiente. Si ponemos el 1, me daría 2 por 1 más 3 menor a 5. Esto me daría 2 más 3, lo cual es 5. Por lo tanto, el 1 no lo puedo poner porque el 1 exclusivamente me está haciendo. Entonces vamos a poner aquí el 1, vamos a poner una especie de tache para indicar que el 1 no me hace verdadera esta expresión, puesto que lo que me hace es igualar la expresión, no me hace que el valor sea menor a 5. Obviamente si pongo un 2, por ejemplo este 2, pues acá me daría de nuevo 2 por 2 más 3, lo cual me da 4 más 3, 7. 7 menor a 5, esto es falso, por lo tanto también me está falseando la expresión. ¿Qué quiere decir? Que obviamente no puedo irme a los valores más grandes, sino a los valores más pequeños de 1. Por ejemplo, entre el 0 y el 1, aquí tenemos ya nuestro margen, entre el 0 y el número 1, sin tocar el 1. Acá está el 0, acá está el 1. Acá tengo fracciones, acá tengo el 1 medio, el 1 cuarto, el 3 cuartos, por así decirlo. Entonces es importante manejar las fracciones aquí, sus equivalencias, para poder deducir cuáles son menores y cuáles son mayores. Por ejemplo, vamos con 1 medio. Si elijo 1 medio, la expresión se hace verdadera. Mitad y mitad me da o 2 por 1 medio o 2 por 1 mitad me da un entero. 1 más 3 me da 4. 4 menor a 5, sí. Significa en este caso que el 1 medio me cumple la solución. Pero también bien podríamos elegir el 1 cuarto. Entonces sería 2 por 1 cuarto más 3 menor a 5. 2 por 1 cuarto me daría 1 medio, porque 1 cuarto es la mitad de 1 medio, multiplicado por 2 me daría una mitad. Recuerden cómo multiplicar fracciones, cómo hacerlo. Pues es muy fácil. Es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. 2 por 1, 2. 1 por 4, 4. Simplificar fracciones, mitad de mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Y tengo ya 1 medio. Ahora, 1 medio más 3 menor a 5. 1 medio más 3 me daría 3 enteros, 1 medio, o lo que viene siendo, si quieren en punto decimal, 3.5. Hay que manejar muy bien las operaciones decimales y las operaciones con fracciones. 3.5 es menor a 5, sí. Por lo tanto, la expresión de x para 1 cuarto también me da una solución. Y asimismo también el 3 cuartos me puede dar una solución si lo sustituimos dentro del ejercicio. Como tal tenemos un margen de soluciones. El margen de soluciones es del 0 al 1, sin tocar el 0 y sin tocar el 1, puesto que son mis límites. En la planilla de respuestas, lo que debemos de escribir es un valor cualquiera que quieras de esos. Cualquiera puede encajar. Por lo tanto, todas esas respuestas pueden ser ciertas, pueden ser verdaderas. Entonces, a veces en la prueba
no es necesario que coloques la respuesta exacta, la respuesta correcta o la que ellos buscan. Si te dan un margen de respuestas, tú puedes poner cualquiera de esas. Como en este caso, el 1/4 funciona, el 1/2 funciona, el 3/4 funciona, y todos aquellos números que se encuentren son infinitamente pequeños entre ese margen de datos. Por lo tanto, podríamos establecer cualquiera de esas opciones. Solamente en la hoja de respuestas, recuerden, no hay soluciones, es decir, no hay opciones de respuesta. Lo que tenemos que escribir es un número dado. Bien, en este ejercicio es lo mismo, se trata de ya no tener opciones de respuesta, identificar directamente lo que se pide. Nos dan un dibujo, en este caso siempre vamos a encontrar pruebas donde se trata de comparar. Tenemos un segmento PT y nos dicen que Q es el punto medio de PR, es decir, Q es idéntico a la mitad de estos dos, a lo que vale de aquí a acá. R es el segmento medio entre Q y S, y S es el segmento medio entre P y T. Listo, tenemos ya los segmentos medios, por lo tanto, nos preguntan hay que la longitud de las partes de todo el segmento es decir, hay que ver cuánto vale la longitud de cada segmento, puesto que como está aquí repetido en segmentos, partes, QS, perdón, es el punto medio, por lo tanto, el punto medio entre R y lo que viene siendo Q, pues viene siendo también acá podemos sacar otro R, y bien aquí podemos sacar otro segmento Q, otro punto Q, mejor dicho. Acá este va a ser R, este va a ser Q. Puesto que como ese es el punto medio, aquí esta magnitud también la podemos pasar de aquí a acá, ¿sí? Y tener otro punto medio, y de igual manera identificar que de aquí a acá el punto medio es R. Ahí está. Listo, podemos hacer eso. Sabemos que la longitud segmento total vale 36, y vamos a ver en cuántas partes está dividido. Sería un segmento, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, la parte del segmento está dividida en 6 partes. Ahora vamos a ver cuánto es la longitud de cada uno de los segmentos. Puesto que eso es lo que se nos pide, vamos a ver cuántos segmentos tendríamos aquí. Pues hay de aquí a acá es 1, de aquí a acá es 2, de aquí a acá es 3. Luego de aquí vendría siendo 4, 5 y vienen siendo las 6 partes ahí importantes del segmento. Entonces, obviamente, chequemos que el segmento de acá mide 0 y aquí vale 36. Entonces, ¿cuántos segmentos tenemos? De aquí a acá hay un segmento, 2 segmentos, 3, 4, 5 segmentos importantes. Por lo tanto, si quiero reemplazar esto en base a segmentos, lo que tengo que hacer es relacionar los segmentos. Como el segmento PT está dividido por 5 partes iguales, lo que hacemos es hacer esto, 36 sobre 5. Entonces, ¿cuánto vendría siendo la respuesta de 36 sobre 5? Puede ser cualquiera derivada de esas. 36 quintos es una relación del segmento. Y bueno, podemos prácticamente en base a eso ya tener la relación gráfica del segmento, la relación en fracción. Entonces, ya sea que lo pongamos así o lo pongamos también en parte decimal, puesto que en decimal, bueno, 36 quintos me daría exactamente algo así como 7.2 aproximadamente. Y listo, tendríamos ya prácticamente cómo sería la resolución de este ejercicio. Bien, seguimos avanzando. En algunos de los ejercicios que pondrá a prueba nuestra capacidad matemática serán donde apliquemos ciertos conocimientos de álgebra importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Determina el perímetro y área del cuadrado. Tenemos un cuadrado que en este caso en esencia es perfecto. Entonces nos dan un lado que vale 5x menos 6 centímetros y nos preguntan determinar el perímetro y determinar el área. Para el perímetro, sabemos que el perímetro siempre es la suma de la longitud de cada uno de los lados. Como la longitud de cada lado es 5x menos 6, podríamos hacer una suma o bien una multiplicación. Es decir, el perímetro puede ser, como acá tenemos cada lado, entonces más bien podemos hacer lado más lado más lado más lado, o también puede ser
4 veces el lado. Ahí está, una multiplicación. En el caso más fácil es una multiplicación. 4 por 5x menos 6. Y esto nos daría 4 por 5 me daría 20x. Y 4 por menos 6 me daría menos 24. Entonces este sería el perímetro. Para obtener el área necesitamos saber que el área de un cuadrilátero es lado al cuadrado. O lado por lado. Entonces, vemos que el lado es 5x menos 6, tendríamos que hacer 5x menos 6 al cuadrado, o también, ¿no?, otra opción, lo mismo sería hacer esto, 5x menos 6 por 5x menos 6, una multiplicación o una elevación al cuadrado de un binomio. Cualquiera de los dos casos me debe dar lo mismo. Vamos a ver. Ya planteamos aquí el problema, voy a borrar esto para que me quede un espacio. Ya sabemos que el perímetro que hemos obtenido vale 20x menos 24, lo dejamos aquí como una de las respuestas que nos piden, y entonces vamos a plantear el problema a partir del área. Puede ser o esta o esta. Vamos a darnos cuenta que cualquiera de las dos opciones, siempre y cuando dominemos o multiplicación algebraica o elevación de un binomio al cuadrado, nos va a dar la mejor opción. Vamos primero con la más larga, que es la multiplicación algebraica. Vamos a hacer esta multiplicación. Para poder hacer esto, debemos recordar que dos binomios son dos términos, y dos términos por dos términos me van a dar cuatro términos. Es decir, las multiplicaciones tendrían que ser así. Este término por el primero, este mismo por el segundo. Después agarramos el otro término por el primero y ahora por el segundo. Vean que hay cuatro flechas circulando. Por lo tanto, cuando se multiplica términos, ya sean monomios o binomios o trinomios, todos los términos se van a multiplicar con todos aquellos que se encuentran en el siguiente paréntesis. Como lo vemos aquí, el 5x multiplica a los 2 y el menos 6 multiplica a los 2, es decir, uno con cada uno de los términos, sin que falte ningún producto multiplicado. ¿Cuánto me da? 5x por 5x me da 25x cuadrada. Recordamos que la multiplicación los exponentes se suman. 5x por menos 6 me daría menos 30x. Luego, menos 6 por 5x me daría menos 30x. Y finalmente, menos 6 por menos 6 me daría más 36. Ahí está. Después vemos si se puede simplificar, como siempre en álgebra. Menos 30x me da menos 60x más 36. Listo. Y tenemos el resultado del área. La otra forma es haciéndolo no con la multiplicación, sino la manera más fácil es sabiendo la regla de cómo elevar un binomio al cuadrado. Si no sabemos la regla, conviene recordarla rápidamente. Cuando yo tengo un binomio al cuadrado así, la regla es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Y esto que tenemos aquí lo podemos ver como una fórmula matemática para poder entender lo que se hace en un binomio al cuadrado. Es entonces a, que en este caso es 5x, lo elevo al cuadrado. 5x al cuadrado es 25x cuadrada. Después sería 2 veces, es decir, el doble producto, ahí está, por a, que en este caso es 5x, por b, que en este caso es menos 6. Ahí está. Y finalmente sería más b al cuadrado, donde en este caso b es menos 6. Menos 6 por menos 6 me da más 36. Ahí está, de esta manera. Para finalizar, pues ya nada más simplificamos las operaciones que no estén de manera correcta todavía realizadas. Es decir, 25x cuadrada, me falta realizar esto. Menos 6 por menos 5 por 5 me da menos 30, por 2 menos 60. X, ojo con esta x, más 36. Y vemos que en cualquiera de los dos casos nos da exactamente el mismo resultado. No hay ningún problema en cómo llevemos a cabo efectuar nuestra multiplicación. Para este tipo de ejercicios conviene tener claramente cómo hacer productos algebraicos, cómo hacer sumas algebraicas y también tener pues básicamente nociones de las figuras geométricas clásicas. Espero este video haya ayudado. Vamos a seguir viendo videos acerca de los ejercicios de la prueba de aptitud académica y también nos acercaremos ya a la prueba de aptitud de carrera por área, donde nos enfocaremos únicamente en los temas de matemáticas.